Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la continuidad de la Academia de Discipulado de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos hoy. Antes que nada, queremos afirmar que Dios es el que está en control de todo lo que ha de ocurrir en esta mañana. Le agradecemos a todos por acompañarnos y agradecemos asimismo la oportunidad de que esta emisión pueda ser vista en el futuro por alguna persona según el propósito y el plan que Dios tiene. En esta mañana vamos a reflexionar sobre el hecho de que Dios ha sido fiel en medio de la crisis. Dios ha sido fiel. Nos resta a nosotros aceptar las bendiciones que Él nos provee. Es nuestra decisión. Hablando de este tema y pensando en este tema, yo quiero resaltar un post que pone nuestra hermana Milady Rivera Vázquez en su red social de Facebook, precisamente hace 3 días, y que para mí me resulta particularmente pertinente. Milady dice: COVID-19, gracias, con un signo de afirmación. ¿Estoy loca? No, no lo estoy. Le tengo que agradecer. Miren cómo Milady se expresa. Le tengo que agradecer que durante este periodo, además del tiempo que nos regaló en familia, me ha permitido ser parte de un proceso importante en el desarrollo de David. Me ha permitido ser testigo de sus grandes logros, de su progreso. Este es un asunto de actitud. La actitud nos permite abrir los ojos, percatarnos, percibir, darnos cuenta de lo que está ocurriendo, calibrar lo que está ocurriendo en la realidad. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Somos nosotros quienes fluctuamos, quienes no somos capaces de ver, de entender, de percibir la fidelidad de Dios. Tenemos limitaciones para ver su fidelidad. Por lo tanto, si yo confío en mi percepción personal, en lo que yo veo y escucho, yo me voy a perder de mucho. Yo no voy a ser capaz de reconocer la fidelidad de Dios. Hay un acto de confianza, hay un acto de fe, hay una afirmación acerca de la fidelidad de Dios que no depende de lo que yo veo o escucho. El dolor de la pandemia ha marcado definitivamente nuestra época. No este año, no este periodo, nuestra época, nuestra generación. Esto va a quedar en la historia y marcará nuestra generación mucho después de la remisión del virus. Cuando acabe la crisis inmediata, muchas personas habrán sufrido pérdidas que no se pueden contar. Un gran número habrá perdido a seres queridos. Millones se habrán quedado sin empleo. Muchas familias se habrán quedado sin hogar. Y muchos cientos de millones de personas habrán vivido intensamente la angustia y la soledad del aislamiento social. Cuando estas situaciones límite ocurren, la reacción natural de las personas es el pensamiento catastrófico. Pensamos de esta forma: esto terminará mal. Eso provoca un bloqueo de nuestras capacidades, esto provoca una inmovilidad de nuestra persona. Quedamos en estado de shock. Nos inmovilizamos, somos incapaces de reaccionar. Esta crisis ha abierto los ojos a mucha gente sobre la fragilidad de las personas. Pero
¿Cómo hemos sido nosotros cubiertos, protegidos durante esta crisis? ¿Cómo ha sido nuestra realidad? El elemento que más nos amenazaba era la situación médica. ¿Cómo ha sido la crisis médica en Puerto Rico en la realidad? Estas imágenes recientes de esta semana dicen que en este momento habían en Puerto Rico 12 pacientes adultos en intensivo. La expectativa de no haberse tomado las medidas correctas en la sociedad, por el gobierno, en las iglesias, por las personas en su carácter individual, hubiéramos tenido miles de personas en intensivo. Hay cero pacientes pediátricos en intensivo relacionados al COVID. El número de camas de adultos disponibles en los hospitales, hay 3.000 camas disponibles. Ocupadas, 3.594. Ocupadas debido a el contagio de COVID, solamente 120 camas. Pacientes adultos en ventilador, el gran temor que provocó que corriéramos a comprar ventiladores, porque miles de personas iban a morir. En esta semana hubo 5 adultos usando ventilador. Hubo 220 camas de intensivo de adultos disponibles. Ocupadas por el COVID-19, solamente 12. Buenas noticias. Miren esta noticia que sale el día 27 de mayo. En el Hospital Auxilio Mutuo, aquí en Puerto Rico, en San Juan, se prueba un nuevo protocolo para tratar pacientes de COVID-19. Y ese nuevo protocolo de tratamiento, están probando el uso de la prednisona, un antiinflamatorio, para tratar personas que antes no tenían tratamiento alguno. ¿Cómo vamos a mirar la realidad médica en Puerto Rico? Pues hay una manera de verlo que nos permite comparar la respuesta que hubo en distintas partes del mundo, que es la tasa de mortalidad. Y eso se obtiene mirando cuántas personas mueren de un grupo de 100.000. Ese grupo estándar, ese núcleo de 100.000 personas, se busca en distintos lugares del mundo y vemos que, por ejemplo, en Bélgica, en Europa, 80 personas de cada 100.000 murieron o mueren a causa del COVID. En España, 60 personas de cada 100.000. En Estados Unidos, 29 de cada 100.000. Puerto Rico tiene una tasa de mortalidad de 4 personas. Una fracción. La misma enfermedad, el mismo virus, diferente reacción social, diferente reacción en la comunidad, diferente reacción personal. Efecto. Miles de vidas salvadas. ¿Nos ha cubierto Dios durante este tiempo? Claro, voy a abrir un paréntesis porque hay un dato, cuando miro esa estadística para preparar esta sesión, encuentro lo siguiente: la tasa de casos positivos, cuando la vemos a nivel de municipios, encontramos que el municipio más pobre y vulnerable, Guánica, tiene una tasa de contagios en el extremo elevada. En el mismo nivel extremo de elevación encontramos al municipio menos pobre. Los más pobres, con menos oportunidades educativas, económicas, de empleo, se contagian, se infectan más. Los más ricos, con más posibilidades económicas de empleo, de educación, se contagian más. Eso puede estar relacionado a la falta de servicios de educación y de oportunidades en el pueblo más pobre, en Guánica, y a la falsa seguridad que desarrollan las personas que viven en condiciones de abundancia material. ¿Y qué haremos nosotros con la injusticia para los pobres? ¿Y qué haremos nosotros con el orgullo de los ricos? Ambos causan muertes.
En medio de la crisis, Dios ha sido fiel, nos cuidó. Nos enfocamos en la parte médica, nos pudimos haber enfocado en la parte económica. Hemos estado cubiertos y provistos. Nos toca a nosotros aceptar sus bendiciones, hacer el trabajo que le corresponde a la iglesia, al cuerpo de Cristo. En este pensamiento de aceptar las bendiciones, de abrirnos, de soltar cosas, soltar peso y aceptar lo que Dios nos está dando, tenemos que ver, que darnos cuenta, que percatarnos de que hemos sobrevivido huracanes, quiebra económica, terremotos, disturbio social, enfermedad pandémica. ¿Por qué? Porque Dios se plació de hacernos adaptables. El ser humano, por una de la creación, es la única criatura que va al fondo del mar, que sube al espacio, que va al frío extremo, que va a los desiertos y que vive allí. Somos adaptables, así nos hizo Dios. ¿Debemos darle gracias por eso? ¿O debemos darnos cuenta de cómo Dios nos bendijo con esa adaptabilidad? Se ha demostrado la capacidad que tenemos para adaptarnos. Capacidad adaptativa se llama esto. Nosotros, imagen y semejanza del Creador. Se han revelado héroes y heroínas cuidando, sirviendo, proveyendo, dirigiendo. Se ha demostrado que muchas personas sirven al necesitado, más de lo que pensábamos. Personas que no habíamos identificado por esa capacidad y esa vocación al servicio, así se demostró. Cuando esto acabe, nos limitaremos a encender los motores y volver a la rutina, o aceptaremos las bendiciones de Dios. Pero eso implica, uno de los elementos que quiero señalar es el siguiente: tenemos que soltar la rutina. La rutina es dulce, agradable, nos hipnotiza. El estado de hipnosis, el estado de quedarse uno tranquilamente dormido, implica que una persona pierde el contacto o la conciencia del mundo exterior, de la realidad que está corriendo, desarrollándose a su alrededor. Y se desarrolla un hilo que le obliga a obedecer las normas que le da el hipnotizador. ¿Quién ha sido el hipnotizador de nuestra sociedad? ¿Quién ha dormido a la sociedad? Aceptemos las bendiciones. Esa es la propuesta. Dios nos habló de muchas formas. Nos exhortó a levantarnos de la zona de comodidad, de la zona de confort. Le pedimos muchas veces que nos hablara. Le cantamos que nos hablara, que se revelara. Y Él se reveló. Y Él nos habló. Y nosotros no escuchamos. Y nos levantó para sacarnos de la comodidad. Pues gracias a Dios. Tuvo que hacerlo de una manera atemorizante y dolorosa. Sí, pero Él nos concede la oportunidad de salirnos de la comodidad, que era un mal, era un virus que nos estaba afectando antes y del cual no nos percatábamos. No es buena idea volver a la rutina. No es buena idea volver a la zona cómoda. Si aceptamos las bendiciones de Dios, vamos a empezar a hacer sal y luz, porque siempre fuimos llamados a ser. En medio de la crisis, Dios ha sido fiel. Aceptemos sus bendiciones. Nos movió de la zona de confort. Aceptemos la oportunidad que Él nos brinda. Dios prácticamente nos obligó a comprender lo siguiente: la universalidad de la iglesia y la invisibilidad de la iglesia, cuerpo de Cristo. Invisible en el sentido de no tener una dirección de calle, unas coordenadas de GPS o un edificio físico, y en el sentido de que solo Dios puede ver quién es verdaderamente salvo.
universal, en todo el mundo, invisible. No la podemos localizar en un lugar específico. Ese es el cuerpo de Cristo. Ahora lo estamos entendiendo mejor. Dios nos está apartando de las tradiciones. La tradición es la forma de materializar la comodidad. La tradición, la forma consistente de hacer lo mismo siempre. Eso es la comodidad. Pero la tradición no es el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Jesús, Cristo, muerto y resucitado por causa de nosotros, para nuestra salvación. Ese es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver este testimonio. Miren lo que dice Randall Lyle, pastor principal de la Iglesia Bautista en Fort Worth, Texas. Esta crisis nos ha hecho hacer un mejor trabajo al levantar el teléfono y revisar a nuestros miembros. Me ha hecho reenfocarme en conectar individualmente con la gente. Tengo a nuestro personal revisando a cada persona mayor de la congregación cada 2 semanas para ver qué necesitan y cómo podemos servirles. Así que hay algunas conexiones que son probablemente más fuertes ahora que antes. El cambio a la comunicación en línea, a la comunicación por los medios electrónicos, digital, en plataformas y redes sociales, también ha introducido capacidades nuevas. Voy a hacer una pregunta molestosa o provocadora, pero que debemos hacer, debemos confrontarnos con este tipo de cosas. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para ganar un alma? Esa es una pregunta que la podemos contestar heroicamente diciendo: yo iría hasta el fin del mundo. Yo daría cualquier cosa para ganar un alma. ¿Estamos dispuestos a aprender a usar la tecnología? Yo quiero aclarar que yo reconozco que es difícil, para algunas personas más difícil, que hay limitaciones personales que están en el medio, pero yo quiero afirmar que la mayor limitación es el temor. Es una actitud temerosa, pero sé que nosotros tenemos capacidades para aprender tareas más complejas, así que pienso que somos capaces de usar, beneficiarnos y permitir que otros se beneficien utilizando la tecnología. Nadie se rasga las vestiduras. Yo no estoy proponiendo sustituir la congregación física, la reunión, ese momento de oración y de cántico. Yo propongo sumar el uso de la tecnología a esa congregación. Miren el testimonio de Claire Anderson, de 45 años, miembro de la Iglesia de Cristo en Marietta, Georgia. Dice que asiste a los servicios de culto al menos 2 veces a la semana con su familia y dirige sesiones de estudio de la Biblia. Ahora, después del cierre, dice, ha sido capaz de hacer aún más. Miren su cita. Dice, no tengo que conducir 1 hora para sentarme y leer la Biblia con alguien. Puedo hacerlo todo desde casa. No hay que correr a las reuniones. No hay tensión en mis hijos. No hay tensión en mi marido. No siempre tengo que andar con prisa por llegar a algún lugar. Es casi como si Dios enviara a todos a su habitación para un time out. Lo que hacemos con los niños cuando los ponemos en un lugar para que estén quietos. Con todos los negocios apagados, puedo estar quieta y realmente centrarme en mi relación con Dios. Dios le ofrece una nueva oportunidad para definir su relación con Él. Esto no es que me pasaron muchos, varios muchos anuncios para esa sesión. Hay una encuesta bien importante en Estados Unidos, se conoce como la encuesta Pew, y una encuesta que hace el Instituto Público de Investigación Religiosa. Es una institución muy reconocida, muy formal
Yo la sigo hace muchísimo tiempo porque asumen los temas de una manera muy seria. Toman muy en serio su trabajo y hacen investigaciones muy científicas. Ellos encontraron que un tercio o más, 33 de cada 100 o más, de los que habían asistido anteriormente a la iglesia con regularidad, no se molestaban en ver los servicios online, en línea, en las redes sociales, los Facebook Live. Para aquellos cuya afiliación a la iglesia ya era tenue, débil, la desconexión se materializó. Y en las palabras de una persona, Beth Daniel, de 50 años, de Minnesota, lo dice de esta forma: de todas formas, yo no asistía regularmente a la iglesia, así que realmente no ha cambiado nada. Pero ahora me siento menos culpable por no ir. Beth Daniel asistía a la iglesia porque lo veía como una obligación. Ahora se siente menos culpable por no ir. Nosotros asumimos que una persona que asiste sin una razón auténtica a la iglesia se expondrá a la palabra y la aceptará. Y yo creo que tenemos que dejar de asumir asuntos desde el punto de vista puramente humano, de nuestro intelecto, porque puede ser mucho más complejo que eso. Es mejor que esté aquí que afuera. Esa es nuestra lógica, nuestro racional. Es mejor que esté aquí. Cuidado con eso. ¿Qué puede pasar cuando una persona se sienta allí, escucha la palabra y se siente, se confía a sí mismo, se engaña a sí mismo diciendo: yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy aquí, yo estoy escuchando? Esa persona que está allí sentado escuchando la palabra por razones no legítimas, no es que la necesita, no la gusta, ni siquiera la desea. Esa persona puede perder la sensibilidad a la palabra, puede caer en una costumbre, en una tradición que socialmente le obtiene mucho reconocimiento porque es una buena persona, está sentada en la iglesia. Cuidado, porque ese corazón puede estar endureciéndose y puede estar perdiendo de vista la necesidad real que tiene un ser humano de escuchar a Dios hablando. Pues Dios le ofrece una nueva oportunidad a las personas para que podamos definir su relación con Él. ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué estamos en la iglesia? Ahora, cuando no es obligatorio, ni siquiera es legítimo ir físicamente a la iglesia, hay personas que no le interesa conectarse por medio de su teléfono, de su computadora, de su tablet, para ver qué está ocurriendo, para contactar con sus hermanos o para participar en ese culto. Este ejemplo precisamente describe lo que les acabo de decir. La persona se llama Mel McGrath, de 26 años, joven, cuya afiliación a la iglesia también había ido disminuyendo. Ha reaccionado al cierre a causa del coronavirus de una forma totalmente opuesta, con un nuevo anhelo de volver a la parroquia católica donde había estudiado como estudiante universitario. Miren cómo ella lo dice: en mis cimientos, la fe tiene un papel importante que es reprimido o ignorado. Había reprimido e ignorado su fe. Y me he dado cuenta de que cuando estás especialmente solo, algo que no había experimentado antes, es algo en lo que me gustaría poder recurrir. Me gustaría volver a mi fe. Me sorprendió mucho que esa sensación de necesidad de ese fundamento de fe me golpeara. Vaya, realmente me gustaría estar en un banco de iglesia ahora mismo, en un lugar más grande y más sagrado que yo. Tenemos muchos retos por delante. Aceptar las bendiciones que Dios nos está proporcionando implica superar unos retos, muchos retos. Busqué una palabra apropiada porque no conozco todos los retos, pero puedo identificar unos que me resultan particularmente importantes. Miren esto:
Dios sigue presente. Sin estar reunidos en la congregación o en el templo, Dios sigue presente para los que tienen una relación espiritual y real con Él. Siempre ha estado presente. Claramente, la forma en que los feligreses están reaccionando a la pandemia depende en buena parte de su experiencia pasada. Miren este caso. Se llama John Chadwick, 73 años. La persona es un viejo. Es pastor luterano jubilado en Iowa. Tuvo 40 años de predicación. Y le han dejado la sensación de que su fe ya no le proporciona las respuestas que necesita. Él dice lo siguiente: yo miro la situación del virus y me pregunto, como pastor, yo siempre dije, tenemos que confiar en Dios en todo esto. Y está bien decir eso, pero tengo que admitir que para mí me pregunto dónde está Dios, lo cual no es bueno para un pastor. Me doy cuenta de eso, pero es donde estoy hoy. Ese comentario es patético, duro, doloroso, ¿verdad? Pero es un caso real y representa a muchas personas que no tenían una relación auténtica con el Padre perfectamente bueno, poderoso y sabio. Durante las pasadas sesiones, 3 sesiones, vimos este asunto. Dios es perfectamente bueno, poderoso y sabio. Conociendo, estableciendo en nuestro corazón esa realidad, no tenemos la pregunta que tenía este pastor, donde el no tener un fundamento sobre estos asuntos lo lleva ahora a preguntarse, ¿dónde está Dios? Para aceptar el cuidado del Dios Padre bueno, perfectamente bueno, es necesario desprendernos de la imagen castigadora y de la imagen juiciosa. Eso es bien difícil. Aclaro que muchas personas que afirman ser ateas realmente están dolidas y enojadas con Dios. El problema de estar enojado con Dios es el que lleva a algunas personas a preguntarse dónde está Dios en medio de la crisis, en medio del dolor, cosas que nosotros nos contestamos. Y yo sobre esto les quiero decir que este comentario viene de un estudio formal que se hizo y donde sin tener esta expectativa se encontró este resultado. Se quería hacer un estudio sobre cómo era la emoción que las personas sentían respecto a Dios. Y en los estudios formales, científicos, se utiliza un grupo control. Es decir, entonces ellos empezaron a estudiar cuántas personas estaban enojados con Dios y usaron como grupo de control, lo que hubiera sido lo lógico y racional, al grupo que decía que no creía en Dios. Como no creían en Dios, no iban a estar enojados con Dios y vamos a tener 0 respuestas de enojo con Dios ahí. Pues el resultado de ese estudio que a mí me sorprendió mucho fue que el grupo más enojado con Dios eran las personas que afirmaban ser ateas. Vamos a verlo desde este punto de vista. Las personas en su interioridad, en su inconsciente, estaban molestos porque no podían comprender al Dios bueno en este mundo lleno de maldad, y esa molestia les llevaba a asumir entonces la actitud de decir, no creo en él, está muerto para mí. Eso ahora lo puedo comprender y por eso que quería hacer este comentario de que es de importancia crítica entender que Dios no es el castigador, que Dios no es el que utiliza el dolor como una escuela, que Dios es perfectamente bueno, perfectamente poderoso y perfectamente sabio. Y cuando yo escuche a alguien afirmando que Dios castiga a las personas y por eso mueren, les recordaré que los niños mueren también y que no tienen culpa de esa muerte
y que explicar la conducta humana y las consecuencias de la conducta humana adjudicándosela a Dios es una manera de yo quitarme el peso de la responsabilidad de mis decisiones. ¿Cómo superaremos ese reto? Ese reto de poder proyectarle al mundo al Dios perfectamente bueno, perfectamente capaz y perfectamente sabio. Pues lo podemos hacer volviendo al Evangelio simple, al Evangelio libre de dogmas, libre de tradiciones, tal como lo describe en la Escritura. No tenemos que ir más lejos. La Biblia, ahí al alcance de nuestra mano, gracias a Dios, en nuestra sociedad, nos describe al Dios bueno, omnipotente y sabio. Sobre todo descrito desde la definición perfecta de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Cómo superaremos ese reto? Tenemos que volver al Evangelio auténtico, el que nos predicó Cristo, que nos predicó el Señor. Algunos retos que tenemos. Miren la importancia de cantar. Ese es el símbolo de la experiencia congregacional. Orar y cantar. Y la oración corporativa. El canto congregacional. Canto donde todos participamos. Uno de los cambios más inquietantes para los cristianos ha sido la suspensión de los cantos congregacionales y de los coros de las iglesias. Los expertos en salud dicen que el coronavirus se propaga fácilmente a través del canto, pero la música es una parte esencial de la experiencia del culto para muchos feligreses. La reverenda Jennifer Redall, ella es una obispo episcopal de la diócesis de Arizona, estaba anunciando las pautas bajo las cuales las iglesias episcopales de su diócesis podrían reabrir. La prohibición de cantar juntos, de manera que el acto de atomizar esas partículas que yo hago cuando canto, las expulso, no sea fuente de contagio. Esa prohibición de cantar juntos y de hacer coros era la restricción que esta reverenda Herrera dijo que le molestaba personalmente más que nada, el no poder cantar juntos. Nunca habría escuchado mi llamado al sacerdocio si no hubiera encontrado mi fe a través del cántico. Eso es legítimo. Ni siquiera estoy segura de ser cristiana hoy en día si no pudiera orar cantando. Orar cantando. Háganse un cuadro mental de ese cántico que realmente es una conversación con Dios. Pero no quiero matar a alguien con mi oración y yo no quiero matar a alguien con mi música. La oración corporativa y el canto congregacional son parte esencial de la vida, no solo de las personas que se congregan. Tenemos que tener claro que el acto de congregarse no es un acto de los cristianos, de los evangélicos. Dios nos hizo seres gregarios. Los seres humanos son gregarios, necesitan congregarse. Aunque algunas personas aún se privan de congregarse en una iglesia. La conveniencia de la congregación en la iglesia, yo no tengo que explicarla aquí, ¿verdad? Pero ninguna persona deja de congregarse sin que le cueste en su salud mental e incluso en el deterioro físico y espiritual que viene después. ¿Cómo superaremos este reto? Pues siendo juiciosos y pacientes, reconociendo la importancia de la experiencia litúrgica, valorándola, la reunión de culto al Señor, para proteger la oportunidad de volver a vivir esa experiencia de la forma correcta. Tengo que apreciarla, planificando, reflexionando, pasando trabajo,
para que cuando volvamos estemos protegidos para hacerlo bien. Aprecio esa experiencia, por lo tanto, hago lo que sea necesario para hacerlo bien. Identificando cualquier interés espurio para denunciarlo. Hay fuerzas operando, empujando la reunión de la iglesia antes de tiempo, prematuramente. Y lo lograron en muchos lugares. Y el contagio que surgió de esas reuniones que respondían a un interés que no era legítimo, alguien que quería que la iglesia se reuniera por sus intereses egoístas, provocó que hoy en día las iglesias son reconocidas como una de las fuentes principales de contagio de esta epidemia, título que no queremos llevar. Recordemos que la iglesia de Teatira fue censurada por el Señor por su tolerancia a los y las Jezabel. Valorando esa oración corporativa y ese canto congregacional para que no sea una actividad hueca o religiosa, que sea una actividad legítima. El apoyo, el consuelo y el vínculo espiritual son algunas de las cosas que importan en una experiencia de culto. Esas son también las cosas que ahora se dan cuenta muchas personas de que sus iglesias no estaban proporcionando. Algunas iglesias proporcionaban espectáculos, comodidad, conveniencia, estatus social. Con el cierre del coronavirus, tales distinciones se han hecho más claras. Las personas necesitan que su experiencia congregacional les provea apoyo, consuelo y vínculo espiritual. Esas tres cosas. Si la congregación de la iglesia no provee esto, primariamente no es real. La congregación es un lugar de apoyo, es un lugar de consuelo y es un lugar de vínculo espiritual. Ahora podemos volver a vivir esas experiencias espirituales más genuinamente. Ahora las distinguimos, hemos clarificado el asunto, las apreciamos y ahora podemos trabajar para que cuando volvamos a cantar, cantemos con el corazón, que cante nuestra alma. En medio de la crisis, Dios ha sido fiel. Aceptemos sus bendiciones. La bendición que resume todas las demás bendiciones es la de poder elegir, poder escoger, elegir, determinar cuál es el camino que vamos a utilizar. La única criatura a imagen y semejanza del Creador lo es porque puede elegir. Podemos elegir aferrarnos a la rutina, a la comodidad y a la tradición. De eso obtenemos una sensación de seguridad. Estos proverbios populares lo describen. Mi vino es amargo, pero es mi vino. No lo voy a cambiar por otro. Y uno bien boricua, más vale pájaro en mano que ciento volando. Nadie me saca de aquí. Si estábamos satisfechos con las situaciones y la realidad que vivíamos, podemos tratar de continuar eso mismo. ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta emisión estábamos satisfechos con las situaciones y la realidad que vivía la iglesia en nuestra sociedad? Pues podemos elegir volver a lo anterior. Podemos buscar la seguridad de la tradición. Como el caballero de la resignación, personaje que hemos mencionado ante la escuela dominical, que dice: las cosas son así, no podemos cambiarlas, sigamos nuestra vida ordinaria, convivamos con el dolor, aceptemos el dolor. Eso es elegir con una actitud pesimista. Todo va a seguir como siempre. Pero también podemos aceptar las bendiciones que Dios nos está ofreciendo y aceptar viajar a donde Él quiere llevarnos. Y los viajes atemorizan, nos sacan de la seguridad.
como el caballero de la fe. Abraham, enfrentando la realidad de un viaje a lo desconocido, ¿qué hizo? Confió. Pero más drástico aún, enfrentado a la realidad de la orden que recibió de matar a su hijo, ¿qué hizo? Confió. Por eso es reconocido como el caballero de la fe. El que aceptó que la fe no era para afirmar lo eterno, era para afirmar lo absurdo, lo imposible, que era lo que se podía obtener, aunque todo pareciera decir que era imposible. Damas y caballeros de la fe, eso podemos ser nosotros. Enfrentados a la realidad de un viaje a lo desconocido, confiamos, podemos confiar. Enfrentado a la realidad de los problemas que hay, podemos confiar. Concluimos la reunión de la Academia de Discipulado hoy. Dios nos ha cuidado en medio de esta crisis. Dios ha sido fiel y nos ofrece las bendiciones que vienen contenidas en la posibilidad de cambiar las cosas para mejorarlas, para alcanzar a más personas y para llevarles el evangelio auténtico, legítimo, las buenas nuevas de salvación. Podemos aceptar esas bendiciones. Ahora atenderemos cualquier reacción o comentario que hayan escrito en los comentarios de esta emisión, si hubiese alguno. Y posteriormente, a continuación, tendremos nuestra reunión de culto al Señor. Nuestro mensaje dirigido al crecimiento, a la edificación de cada uno de los que estamos atentos a este culto y a esta emisión. Gracias por acompañarnos.